Bienvenida y bienvenido a esta exploración en profundidad del segundo capítulo del libro de Génesis. Usaremos la nueva Biblia de las Américas para nuestras lecturas hoy. Después de esa majestuosa panorámica de la creación en 6 días del capítulo 1, Génesis 2 nos invita a acercarnos. Exacto. Es como hacer un zoom, ¿no? Un zoom fascinante sobre cómo se formó la humanidad, el entorno increíble preparado para ella y, bueno, el comienzo de las relaciones que nos definen. Sí, es un cambio de lente total. Pasamos, digamos, de la creación cósmica a la creación ya más personal, más íntima. Y este capítulo es, absolutamente fundamental. Aquí se sientan las bases para entender nuestro propósito original, el sentido del trabajo. El matrimonio también. El matrimonio, claro. Y bueno, mirando un poco más allá, e incluso la dinámica de la tentación y la caída, que vamos a ver en el capítulo 3. Se centra mucho en el sexto día, pero desde una perspectiva, como decías, más cercana. Quizás la perspectiva de Adán mismo, ya en la tierra. Y en esa cercanía vamos a descubrir detalles que son realmente asombrosos. Cómo fue formado el primer hombre, directamente por Dios. ¿Qué instrucciones recibió? ¿Qué iban a marcar su destino? La importancia de esos 2 árboles tan especiales en el Edén. Los 2 árboles, sí. Un misterio interesante. Y el origen de la primera mujer, que fue algo, divinamente orquestado. Hay verdaderos tesoros aquí que a veces en una lectura rápida se nos pasan. Totalmente. Bueno, el capítulo arranca justo donde terminó el primero. Es como el sello final de la obra creadora de Dios. Leo los versículos 1 al 3. Dice: Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Este reposo divino no es cansancio, ¿verdad? Va más allá de simplemente parar. Ah, claro, mucho más. Ese reposo es una declaración de culminación, de perfección. La obra está completa, está terminada y es buena, buenísima. No es un descanso por fatiga, para nada. Es por finalización. Y al hacerlo, Dios establece un patrón sagrado. Bendice el día, lo santifica, o sea, lo aparta. Y hay un detalle muy interesante, ¿no? Que a diferencia de los otros 6 días, este séptimo no termina con la frase, fue la tarde y fue la mañana. Cierto, no tiene ese cierre. Exacto. Y algunos intérpretes ven ahí, una posible alusión al descanso eterno. Ese reposo que al final encontramos en Cristo, como se desarrolla después en Hebreos 4. Aunque, ojo, Dios descansó de la obra de crear, pero su obra de sustentar todo y de redimir, esa continúa. Como dijo Jesús, recuerdas, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Qué buena conexión esa con Hebreos y con el trabajo continuo de Dios. Y justo después de este sello de perfección, el texto como que reinicia la marcha. Leo el versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí hay un cambio, incluso en el nombre que se usa para Dios. ¿Qué significa este nuevo enfoque? Sí, fíjate, ese versículo funciona como un puente y también como un nuevo título para lo que sigue. Marca un cambio de perspectiva, ahora más terrenal, más centrada en el hombre. Y lo del nombre de Dios es crucial. Mientras que Génesis 1 usa mayormente Elohim, que enfatiza a Dios como el Creador todopoderoso, trascendente, El Creador, sí. aquí se introduce Yahweh Elohim, que traducimos como Señor Dios. Yahweh es el nombre personal de Dios, el nombre del pacto, con el que se relaciona íntimamente con su pueblo. Usar los 2 nombres juntos, Yahweh Elohim, subraya que ese Creador todopoderoso es también el Dios personal, relacional, que se involucra directamente con su creación, especialmente con nosotros, la humanidad. Y los versículos que siguen, el 5 y 6, pintan un cuadro inicial un poco distinto al del capítulo 1. Todavía no había arbustos, ni hierba, ni lluvia. Solo un vapor que regaba la tierra, como un escenario listo esperando el acto central. Y ese acto central es la creación del hombre, descrita de una forma, increíblemente personal. Leo el versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra,
y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La imagen es impactante. Dios como un alfarero. Es que es eso, es una imagen de una intimidad, de un cuidado extraordinarios. La palabra hebrea para formó, yatzar, es justo la que usa un alfarero que moldea la arcilla con sus manos. Nos recuerda nuestra conexión con la tierra, ¿no? Somos del polvo, humildes en origen. Pero lo que nos eleva, lo que nos distingue radicalmente, es lo que viene después. Dios sopló en su nariz el aliento de vida. La palabra hebrea ahí es neshama. Es un término fuerte, a veces asociado con el espíritu, con la inteligencia divina. No es un soplo cualquiera, es el aliento mismo de Dios, impartido directamente. El aliento de Dios. Exacto. Y eso nos hace un ser viviente, nefesh hayá, un alma viviente. No somos solo materia animada. Tenemos esa chispa divina que nos conecta de forma única con el Creador. Eso nos diferencia de los animales. Como decía James Boyce, la implicación es clarísima. Somos una creación especialísima, animados por el propio aliento de Dios. Ahí está nuestra dignidad. Creados del polvo pero con el aliento de Dios. Eso sí que cambia la perspectiva. Y una vez formado, Dios no lo deja en cualquier sitio. Leo el versículo 8. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Edén, que significa deleite, placer. No era solo un lugar para vivir, era un paraíso. Un paraíso, sí, y lleno de provisión abundante. El versículo 9 lo detalla. Dios hizo brotar todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Belleza y sustento, un reflejo claro de la generosidad de Dios. Pero en medio de todo ese jardín maravilloso, destacan dos árboles con nombres. Bueno, cargados de significado. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Los dos árboles siempre me han intrigado. El árbol de la vida parece ligado a la vida eterna, a la inmortalidad física. Y eso asimante que reaparece al final, ¿no? En Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén. Sí, al final del todo. El otro árbol, el del conocimiento del bien y del mal, ese se vuelve el eje de lo que pasa después. Probablemente no se trataba solo de saber cosas, sino de querer decidir por uno mismo qué está bien y qué está mal, independientemente de Dios. Tomar esa autoridad. Gráficos. Menciona 4 ríos que salían de Edén: Pisón, Gijón, Tigris, que llama Hiddekel, y Éufrates. Describe una región súper fértil. Los nombres Tigris y Éufrates nos suenan, claro. Aunque la geografía pudo cambiar muchísimo con el diluvio, algunos piensan que quizás esos nombres se reutilizaron después, ¿no? Como para recordar la riqueza del paraíso perdido. Es una posibilidad, sí. Son detalles que anclan la historia, aunque siga rodeada de misterio. Y en ese entorno perfecto, al hombre se le da una tarea. No estaba solo para disfrutar. Exacto. Y esto es clave. Leo el versículo 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Aquí está el propósito original del trabajo. Cultivar, que en hebreo es abad, y también puede significar servir o adorar. Y cuidar, shamar, que es guardar, proteger. O sea que trabajar no es malo en sí mismo. Para nada. Es fundamental entender eso. El trabajo no es una maldición por la caída. Era parte del diseño perfecto de Dios en el paraíso. Una actividad digna, creativa, con propósito, hecha en comunión con Dios y para su gloria. Trabajo con propósito en el paraíso. Qué concepto tan diferente al que a veces tenemos. Y junto con esa tarea viene una instrucción muy específica. La primera ley divina. Leo los versículos 16 y 17. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Me llama la atención primero la generosidad. De todo árbol podrás comer, casi todo. Precisamente. La libertad era la norma. La provisión, abundante. La restricción era mínima. Solo un árbol prohibido. ¿Y por qué esa prohibición? Pues porque para que hubiera una relación real de amor y confianza, tenía que existir la posibilidad de elegir. Dios no quería robots. Quería una obediencia elegida. Exacto. Una obediencia que naciera del amor, de la confianza. Ese mandamiento ofrecía esa opción, y la consecuencia de desobedecer era clarísima, solemne.
ciertamente morirás. Y esa muerte, bueno, implicaba más que solo la muerte física inmediata. Significaba sobre todo la muerte espiritual, la separación de Dios, que es la fuente de la vida. Y eso, pues, eventualmente llevaría a la muerte física. Entiendo, separación espiritual primero. Y es crucial notar que este mandato se le da a Adán antes de que Eva fuera creada. La responsabilidad inicial recae sobre él. Ese punto es importante, la responsabilidad inicial de Adán. Y ahora, la narrativa da un giro que sorprende. Por primera vez en toda la creación, algo se declara no bueno. Leo el versículo 18. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. ¿Qué nos dice esto sobre nosotros, sobre el diseño de Dios? Nos dice algo profundísimo. Siendo Dios un ser en comunión, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nos creó a su imagen. Y parte de esa imagen es nuestra necesidad de relación, de comunión. La soledad humana va en contra del diseño original. Por eso Dios mismo identifica esa carencia y dice, le haré una ayuda adecuada. Ayuda adecuada. ¿Qué significa exactamente? A veces se malinterpreta. Sí, lamentablemente. La expresión hebrea es riquísima. Eser kenegdó. Eser significa ayuda, socorro, apoyo vital. Y lo fascinante es que este término se usa muchísimas veces en el Antiguo Testamento para describir a Dios mismo como el ayudador de Israel. Adiós. O sea, nada de inferioridad. Nada que ver. Indica una ayuda fuerte, esencial. Y kenegdó significa literalmente como frente a él, correspondiente a él, su contraparte perfecta. No alguien inferior, sino alguien a su nivel que lo complementa perfectamente, como mirarse en un espejo. Una ayuda fuerte y correspondiente. Eso le da un peso totalmente distinto. Pero antes de crearla, Dios hace algo interesante. Leo los versículos 19 y 20. Dios forma los animales y las aves y se los trae a Adán para ver cómo los llamaría. Adán les pone nombre a todos, pero dice, para Adán no se encontró una ayuda que fuera correspondiente a él. ¿Por qué este desfile de animales? ¿Qué sentido tenía? Bueno, creo que tiene varias capas. Primero, demuestra la sabiduría de Adán. Hay que recordar que estaba en un estado perfecto, precaída. Sus capacidades debieron ser asombrosas. Poner nombre, en la mentalidad hebrea, implica entender la esencia y ejercer cierta autoridad, ¿no? Delegada por Dios. Cierto. Pero, quizás lo más importante en este contexto fue algo pedagógico, para que el propio Adán se diera cuenta de su singularidad. Al ver a todas las criaturas, cada una con su pareja, y ver que ninguna era kenegdo, ninguna era como frente a él, su propia soledad, su necesidad de una compañera humana, se hizo evidente. Dios estaba preparando su corazón para valorar el regalo que iba a recibir. Preparar el corazón a través de la observación. Qué delicadeza la de Dios. Y entonces llegamos al momento cumbre, la creación de la mujer. Leo los versículos 21 y 22. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. La primera cirugía con anestesia divina. Exacto. Con anestesia incluida. Un acto quirúrgico y creativo único. El hecho de que la mujer sea formada del hombre, de su costado, de su misma materia, subraya de forma imborrable su unidad esencial. Son de la misma naturaleza. Hay una reflexión muy clásica, que repiten comentaristas como Matthew Poole y otros a lo largo de la historia, que dice algo así. No fue hecha de su pie, para ser pisoteada, ni de su cabeza, para gobernarle, sino de su costado, para ser igual a él, bajo el brazo, para ser protegida, y cerca del corazón, para ser amada. Es precioso. Muy bonito, ¿sí? Y la palabra hebrea para formó aquí es baná, que muchas veces significa construir, como un arquitecto. Sugiere un diseño cuidadoso, especial. Y luego, Dios mismo la trajo al hombre, casi como el padrino en la primera boda. Algunos ven en esto, en Dios presentándola a Adán, una indicación del rol de liderazgo de Adán incluso antes de la caída. Y la reacción de Adán es pura poesía, pura alegría. Leo el versículo 23. Y el hombre dijo,
Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. ¿Qué revela esta exclamación? Revela un reconocimiento inmediato, profundo. Hueso de mis huesos y carne de mi carne es una expresión hebrea que indica la conexión más íntima posible, solidaridad total, identidad compartida. Por fin, alguien como yo, pero también reconoce la diferencia complementaria al llamarla mujer, Isha, que en hebreo suena muy parecido a hombre, Ish. Ve la unidad y la diferencia. Unidad y diferencia. Exacto. Y esta idea de ser una sola carne desde el origen es la base que usa Pablo después en Efesios 5 para decirles a los esposos que amen a sus esposas como a sus propios cuerpos. Claro, tiene todo el sentido. Y de esta creación, de este reconocimiento, surge directamente el fundamento divino del matrimonio. El versículo clave, el 24. Leo. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este es el versículo fundacional, ¿no? Absolutamente. La declaración divina del modelo matrimonial. Y tiene tres partes esenciales. Primero, dejará. Implica formar una nueva unidad familiar con prioridad sobre la de origen. Segundo, se unirá. La palabra hebrea davak significa pegarse, adherirse. Es un compromiso profundo, permanente, exclusivo. No es algo pasajero. Para nada. Y tercero, serán una sola carne, que va mucho más allá de lo físico. Describe una unión total de vida, de corazón, de mente, de propósitos. Una fusión de dos en una nueva entidad. Es tan fundamental que Jesús mismo y Pablo citan este versículo para definir el matrimonio según Dios. Establece el ideal: monogamia, heterosexualidad, permanencia. La una sola carne es un pacto que empieza ahí pero que se cultiva toda la vida. ¡Qué profundidad en ese solo versículo! Y el capítulo cierra con una imagen de perfecta armonía, de inocencia total. Leo el versículo 25. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Esta imagen final es muy, muy poderosa. Poderosísima. Porque esa desnudez no es solo física, es simbólica. Representa una transparencia total. No había nada que ocultar, ni ante Dios, ni entre ellos. Ausencia completa de pecado, de culpa, de miedo, de vergüenza. Una relación de apertura total, de confianza absoluta, comunión perfecta. Un estado ideal. Un estado idílico, sí, que lamentablemente estaba a punto de romperse. Pero eso ya es materia del capítulo 3. ¿Qué recorrido hemos hecho por Génesis 2? El descanso de Dios, la creación tan personal del ser humano, polvo y aliento, la generosidad del Edén, la importancia de elegir obedecer, el diseño de la mujer como esa ser que nectó, la ayuda fuerte y correspondiente. El matrimonio como una sola carne. El matrimonio como una sola carne, sí. Y todo culminando en esa inocencia sin vergüenza. Es el retrato del diseño original de Dios. Y pensar en ese diseño original nos tiene que interpelar hoy, ¿no? ¿Cómo impacta nuestra vida, nuestro propósito, saber que somos esa mezcla increíble de tierra y aliento divino? Si el trabajo era bueno en el paraíso, ¿cómo cambia eso nuestra actitud hacia nuestro trabajo diario? ¿Podemos buscar hacerlo con excelencia como un servicio? Buena pregunta. Y en nuestras relaciones, ¿cómo podemos intentar vivir esos principios de la Eser Kenegdo, de ser una sola carne, buscando reflejar, aunque sea de forma imperfecta, en este mundo caído, la belleza de ese primer diseño? Y una última idea que me queda resonando. El árbol de la vida estaba allí, en el Edén, accesible, parece. Si Adán y Eva hubieran obedecido, ¿qué hubiera significado tener acceso continuo a ese árbol? Vida eterna en ese estado. Quizás. Y pensando en el final de la Biblia, ese mismo árbol de la vida reaparece en Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén. ¿Qué nos sugiere eso del plan final de Dios? Que no se trata solo de volver al Edén. Exacto. ¿Será que el plan no es solo restaurar la inocencia perdida, sino llevarnos, a través de la redención en Cristo, a una gloria aún mayor? ¿A una relación con Dios incluso más profunda y segura que la del principio? Es algo en que meditar, ¿no? Sin duda. Una pregunta profunda para cerrar esta exploración.